Esta clase va a ser sobre la posguerra y los inicios de la Guerra Fría en Europa. Entonces, la idea de esta clase es mostrar cómo se pasó de la Gran Alianza, cómo los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Imperio Británico, de ser aliados en el 45, pasaron a un nivel de tensión que fue conocido como la Guerra Fría y que podemos considerar ya consolidado a partir de 1948. En el transcurso de estos 3 años todo va a cambiar. Pero para conocer esta historia tenemos que ver qué estaba pasando en 1945. Vale, aquí se pueden ver imágenes. A la izquierda arriba está la puerta de Brandeburgo en Berlín, absolutamente destrozada por los combates. Y abajo a la derecha hay una foto de una ciudad alemana. Probablemente hay un tanque alemán, ¿no?, que está ahí con todos los obuses, absolutamente terrorífico. Si os fijáis, el tema de están los civiles caminando, están la mayoría de las casas destrozadas. Esta es una foto de Colonia, ¿vale? Y en Colonia también se puede observar toda la ciudad destruida por los combates, el puente sobre el río Rin está destrozado y solo permanece la enorme catedral que se convirtió en un símbolo de resistencia, pero absolutamente estaba destruida. Una ciudad absolutamente preciosa, por otra parte. ¿Vale? La gente normal, no los soldados ni los dirigentes, pues básicamente se tenía que buscar la vida y buscar comida. Y entonces una de las formas de hacerlo era hacerse amigo de los soldados rusos o americanos o de los británicos. En esta situación, los americanos, que tenían una logística muy buena y tenían todo tipo de suministros, se hacían rápidamente amigos de los niños porque tenían chocolate. Aquí hay un soldado americano, un yankee, repartiendo chocolate a los niños, que lo miran con gran interés. Mucha de la supervivencia de estos primeros momentos dependió de la buena voluntad de los soldados ocupantes que tenían medios, material, comida. Vamos, los pobres niños tienen una pinta absolutamente terrorífica. Luego, en este momento, en el 45, se han liberado todas las ciudades europeas, todos los países. Y además de escenas de reconciliación, de abrazos y de alegría por el fin de la guerra, también tenemos escenas, momentos terribles de represalias. En este caso, esta foto muestra cómo los partisanos, creo que franceses, ¿vale?, obligan a una chica que había colaborado con los nazis, con los alemanes, ¿no?, lo obligan a mirar a la cámara mientras lo humillan. Al fondo hay soldados, ¿vale?, que no hacen absolutamente nada. Este tipo de represalias, a los chicos se les mataba, a las chicas se les cortaba el pelo, se las humillaba, se les depilaba las cejas, todo tipo de humillaciones tienen lugar en el 45, en el momento de la victoria. Luego, por supuesto, en estos momentos están intentando organizar cómo iba a ser la paz, porque si algo tenían todo el mundo claro es que la guerra no habría que repetirla. Durante el conflicto ya hemos visto que se celebran conferencias, la primera es en Teherán en el 43, donde básicamente hablan de cómo ganar la guerra, y luego la conferencia de Yalta y Potsdam en el 45. En estos momentos, en estas conferencias, la segunda, sabían que iban a ganar la guerra, el tema es que no sabían cuándo. ¿Vale? Y en Potsdam ya han acabado con los nazis en mayo del 45 y la idea era acabar con la guerra en el Pacífico. Entonces, aquí hay imágenes, por ejemplo, esta es la imagen más icónica del momento del 45, ¿vale?, donde un soldado, un marinero besa a una chica, por cierto que es un posado, ¿no?, y están las celebraciones. Pues la gente, hay todo tipo de alegrías, de fiestas, borracheras, obviamente todo el mundo está feliz, ¿no? Este tipo de celebraciones se pueden encontrar si no me equivoco, Piccadilly Square, en Londres, ¿no? Pero claro, después de esto tocaba arreglar esto, ¿no? Porque en muchas ciudades de Europa, incluso las que habían ganado, estaban absolutamente destrozadas, tocaba quitar los escombros, reconstruir las fábricas, volver a la economía civil, ¿no? Pues volver a la realidad que el mundo les había quitado en el 39 y en el 40. Bueno, no voy a hablar de todo, pero vamos, se puede hablar también de la violencia sexual inmensa en muchas zonas ocupadas, del hambre, de la enfermedad, de la miseria. Luego los judíos lo pasan especialmente mal porque muchas veces a los judíos les habían quitado las casas, bueno, muchas veces no, siempre. Y luego después cuando intentan volver a sus casas en Polonia, en Bielorrusia, se encuentran que los propietarios que habían comprado sus casas no quieren devolvérselas. Entonces, no solamente habían perdido a gran parte de sus familias, sino que ahora no tienen ni casas ni propiedades. Por eso muchos de ellos, ¿vale?, pues toman la decisión de emigrar a Palestina. Ahí empieza otro conflicto que será objeto de otra clase. Pero vamos, los judíos lo pasaron realmente mal. No solamente los judíos, sino que había millones de refugiados, desplazados, se habla de 20 millones. Luego después, poco a poco, los prisioneros de guerra, la gente que había sido capturada, los alemanes, los van liberando poco a poco y tienen que volver a sus casas. Obviamente aquí volvían pues como podían, en tren, en bicicleta, caminando, la idea era volver a casa. Obviamente el fascismo estaba absolutamente derrotado, si antes tenía pocos partidarios, ahora no tiene ninguno, y luego después también está el fenómeno de que en todos los países, tanto la Unión Soviética como el Imperio Británico, como en Estados Unidos, obviamente, están todo el mundo deseando el retorno de los veteranos. ¿Vale? El Bring the Boys, mira, está mal escrito ahí, Bring the Boys Home, trae a los chicos a casa,
¿vale? Porque deseaban, habían pasado casi 3, 4 años desde que 8 millones de soldados tuvieron que salir de sus casas e ir a combatir a frentes lejanos. Ahora todo el mundo los quería de vuelta, y cuanto antes, por supuesto. Entonces, con este panorama, que era al mismo tiempo alegre, pero absolutamente desesperanzador, pues hay un diseño para que no volviera a tener lugar la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, este diseño, este plan, lo diseña Franklin Delano Roosevelt, bueno, no exactamente él, pero dentro de su equipo, y es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿vale? La idea era convertir la Gran Alianza, ¿no?, en una organización que funcionara. Ahí tenemos a Truman y a Stalin, la foto está sacada en Potsdam, ¿no?, que se están reuniendo, y gente absolutamente de ideas contrarias, Truman a la derecha con las gafas, absolutamente capitalista, Stalin obviamente absolutamente comunista, tenían que ponerse de acuerdo. Entonces, aquí hay una imagen de la conferencia de Yalta y Potsdam. A la izquierda encontramos a Franklin Delano Roosevelt, que en estos momentos está a punto de morir. Se le puede ver en el centro de la escena, ¿vale?, a la izquierda de Churchill, ¿no? Y luego después en la parte derecha tenemos la conferencia de Potsdam, ya en Berlín. En estos momentos Franklin Delano Roosevelt había fallecido con un infarto cerebral, y luego después Churchill, que está arriba, había perdido las elecciones. Con lo cual, un poco el problema de Potsdam es que las alianzas de la guerra solamente quedaba una persona de ellas, solamente quedaba Stalin. Truman no se había entrenado muy bien, había sido un vicepresidente bastante poco operativo durante el conflicto, y Clement Attlee, el primer británico, no tenía el carisma ni la fuerza de Churchill. Bueno, entonces se crea la ONU. La ONU es una organización internacional que se diseña para acabar con las futuras guerras. Tiene una asamblea donde se reunían todos los países, y luego después se crea el Consejo de Seguridad, que era la forma en la cual Stalin, Roosevelt y el Imperio Británico, Churchill, consideraban que iban a acabar con las futuras guerras. La idea del Consejo de Seguridad es que las resoluciones que toma son obligatorias, el resto de países tienen que cumplirlas. Entonces, ¿cómo puñetas conseguimos que Stalin, una persona que no quería ceder ante nadie, con razón o sin razón, acepte que las decisiones del Consejo de Seguridad son obligatorias? Pues el truco que utilizaron es darle un derecho de veto, es decir, la capacidad de frenar cualquier propuesta del Consejo de Seguridad. Es decir, el Consejo de Seguridad tiene capacidad de obligar a todos los países del mundo, pero cualquiera de los 5 grandes puede frenar las propuestas. La Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China podían frenarlas. En esos momentos China era nacionalista, era un país capitalista amigo de Estados Unidos, Francia era un país capitalista, bueno, amigo sobre todo del Reino Unido, y luego la Unión Soviética se encontraba en solitario. Así que la Unión Soviética pide el derecho de veto, una cosa que tampoco ven mal ni los Estados Unidos ni el Imperio Británico. Bueno, ahí está la Conferencia de San Francisco, ¿vale? Se inaugura en abril del 45 y se concluye el 26 de junio, 25-26 de ese mismo año, donde en el Palacio de la Ópera de esta ciudad, que estaba absolutamente nueva porque no había sufrido el conflicto, se firma la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, exactamente. En estos momentos, ¿vale?, mucha gente en Estados Unidos pensaba que iba a firmar la carta, pero luego iba a pasar como la Primera Guerra Mundial, que no la iba a ratificar. Pero sí, en estos momentos Estados Unidos ratifica la carta y entra en vigor en octubre del 45. Es una organización que nace muy rápido. Entonces, esta organización en teoría debería impedir los conflictos, pero vamos a ver que no es así. Entonces, porque una cosa es tener una carta legal, una especie de organización, otra cosa es acabar como amigos. Bueno, en estos momentos las fronteras han variado. Polonia varía. La Unión Soviética consigue mantener las fronteras del pacto Molotov-Ribbentrop. Si os acordáis, era el pacto que había firmado con los nazis, que había establecido las fronteras en una zona concreta. Pues ese pacto Stalin consigue que se los respeten. Luego después en Europa aparece la democracia cristiana como un grupo de partidos políticos de centro-derecha y partidos socialdemócratas, que más o menos están del lado capitalista. Obviamente los partidos comunistas, ¿vale?, consiguen mucha fuerza. Antes eran minoritarios, pero ahora en los países donde está el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética tiene mucha más fuerza. Alemania se reparte entre las 4 potencias, ¿vale? Japón es ocupado por Estados Unidos e Italia también, por Estados Unidos y el Imperio Británico. Y en estos momentos también la principal obsesión de todo el mundo es la desnazificación, es decir, coger a los nazis y sacarlos de las esferas de poder alemana. Esto parece fácil, pero no lo es, porque el partido nazi, si hablo de memoria, tenía entre 4 y 5 millones de miembros. Obviamente había nazis muy nazis, ¿no?, que habían sido criminales de guerra, y había nazis que habían sido médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. ¿Cómo distinguir al nazi bueno al nazi malo?
Vale, en los primeros momentos querían que todo el mundo, todos los nazis, estuvieran fuera de las esferas de poder, pero a poco las consideraciones prácticas se fueron imponiendo. Entonces, en los juicios de Nuremberg y Tokio, sobre todo en Nuremberg exactamente, se juzgaron a los principales criminales de guerra nazis. Aquí se ve una foto del tribunal. Podéis ver aquí en la parte de abajo, el primero de la fila es Hermann Göring, el segundo o tercero de Hitler, que había adelgazado muchísimo, donde aquí los acusados pues tuvieron que atender el juicio durante casi un año y escucharon los crímenes del nazismo. Vale, para ser justos, no había crímenes, no había derecho penal para condenarlos, pero el juicio fue relativamente justo. De hecho, algunos, como Albert Speer, les condenaron a muy poquito, otros condenaron a muerte. Y bueno, hubo sentencias de todo tipo. Hermann Göring, que sabía que le iban a condenar a muerte porque era el tercero de Hitler, ¿vale?, escapó a la pena suicidándose antes. De alguna forma consiguió que le pasaran veneno y se ahorcó en la celda antes de que le ejecutaran. Bueno, ahí tienes a los políticos europeos, Alcide de Gasperi, no sé cómo se pronuncia muy bien, Konrad Adenauer, Clement Attlee, de un perfil socialdemócrata. Tony Judt ha hablado que en esta época se ponen de moda los políticos aburridos. La gente no tenía ganas de líderes carismáticos como Churchill o Roosevelt, quería líderes aburridos que gestionaron la vuelta a la normalidad. Bueno, entonces, en este clima, 45-46, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Imperio Británico tenían que ocupar Europa, obviamente, tenían que gestionarlo. Y poco a poco los acuerdos eran más y más costosos. La idea es que costaba a Dios y ayuda llevar a acuerdos. Entonces, en los países ocupados por los ejércitos soviéticos, los comunistas tomaban más poder, se hacían con más esferas de poder y poco a poco van creando regímenes amistosos con la Unión Soviética. Esto en la práctica, regímenes amistosos, que era lo que habían pactado en Yalta, significa que se convirtieron en países comunistas. Luego después, en el resto de países, las elecciones eran más libres y se vota, aunque los americanos también meten baza, usan mucha propaganda y había mucha tensión política. El país occidental con el Partido Comunista más fuerte era Francia. Y en estos momentos, en el 46-47, en este invierno, por mala suerte, resulta ser uno de los inviernos más duros en Europa, ¿vale?, que justo le pilla a la población absolutamente débil y con muy poca comida y que en un momento económico absolutamente desastroso. Aquí tienes una foto de un avión, uno de estos aviones intercontinentales que se habían desarrollado durante el conflicto, como aterriza. Se alcanzaron temperaturas de menos 20 grados bajo cero. Obviamente la situación era espantosa. Y en estos momentos comienzan a aparecer las tensiones. Por ejemplo, Churchill, que no estaba en el poder, ¿vale?, se dedicó a dar conferencias, a pintar, a disfrutar de la vida, y Truman, que lo tenemos ahí medio riéndose, la foto no será muy favorecido, le invitó a dar un discurso en un pueblecito que del propio presidente Truman, en Fulton, ¿vale?, un discurso. Y Churchill, genio y figura, dio un discurso donde habló del telón de acero. Ya no estaba de primer ministro, pero su prestigio era bastante grande, con lo cual Truman estaba allí escuchando cómo Churchill decía que se había creado un telón de acero y que los países comunistas se habían convertido en cárceles. Aquí se está sonriendo, pero en la práctica supuso como una especie de escándalo, porque Truman en estos momentos todavía quería mantener las relaciones buenas con la Unión Soviética. No le duró mucho porque cuando los Estados Unidos y Truman supo que había una guerrilla comunista en Grecia, Truman lanzó un discurso delante del Congreso, delante de la Cámara de Representantes y delante del Senado de Estados Unidos, donde decía que era la obligación de los países no libres a ayudar a los gobiernos representativos. A ver, en ningún momento en este discurso se raja contra el comunismo, contra la Unión Soviética, pero está claro que en el discurso de Truman, la doctrina Truman, está hablando de la URSS y está marcando el terreno y está iniciando el proceso de la Guerra Fría. Otro gran discurso, bastante más amable, en mi opinión, que me gusta mucho más, es la doctrina del Plan Marshall. Y aquí tengo que explicar quién es el Plan Marshall. Bueno, aquí hay carteles del Plan Marshall y aquí os lo presento. El general Marshall era uno de los militares con más prestigio en los Estados Unidos. Era respetadísimo, tenía un don que era conseguir el respeto de la gente que no estaba de acuerdo con él, ¿vale?, y el apoyo incondicional de todo el mundo que estaba de acuerdo con él. Era justo, honesto, no tenía ningún sentido del humor, no va a ser perfecto, y tenía un respeto enorme. De hecho, había sido la persona que había organizado el ejército de Estados Unidos. Entonces, el general Marshall lo hace el secretario de Estado, que es una especie de ministro de Asuntos Exteriores, y viaja a Europa. Y en Europa, pues ve todo el clima de hambre, de miseria, de pobredumbre. Y él viaja a Europa en invierno del 46-47, que como hemos visto, fue un invierno terrible. Entonces lanza un discurso donde propone un plan para ayudar a los europeos y para generar un plan para que los Estados Unidos, el Congreso,
el Senado y la Cámara de Representantes de una cantidad de dinero indecente a Europa, todo de un punto de vista empresarial, etcétera, etcétera. Y gracias al prestigio de Marshall se aprueba el Plan Marshall. Truman estuvo espabilado y sabía que a él no le iban a hacer caso, pero Marshall, como tenía mucho prestigio. Aquí tenéis en carteles, ¿no? European Recovery Program, y consiguieron mucho dinero para ayudar a Europa. Obviamente el plan tenía dos intenciones. Una era ayudar a los europeos, y yo por lo que he leído, por lo que he conocido a Marshall a través de los testimonios, el general Marshall era bastante buena persona y quería ayudar, pero por otra parte dar dinero, dar ayuda era una forma de conseguir también combatir contra el comunismo, porque la gente más humilde, más pobre, tiende a hacerse más comunista, más combativa. Entonces el plan... no está claro si tuvo éxito o no, pero sí que es cierto que la gente percibió que tenía éxito y fue un golpe de propaganda absolutamente muy bueno para los Estados Unidos. De hecho, los países comunistas que querían recibir ayuda del plan no pudieron porque la Unión Soviética se negó. Tampoco recibió España, que todo el resto de países lo consideraron un país fascista o filofascista, con lo cual no se recibió ayuda. Bueno, en este contexto, pues en el 47-48 ya están los bloques. Se han consolidado el bloque comunista y el bloque capitalista, aunque lo llaman de diversas formas. Aquí lo tenéis. La parte en rojo es lo que los comunistas llamaban el socialismo real. Los países con un sistema comunista. Tenemos Polonia, Checoslovaquia, Hungría y, lo más importante, la República Democrática Alemana. Ojo que los comunistas llamaban democrático a su sistema, ¿vale? O socialismo real. Y de pintados de azul tenemos los países capitalistas o del mundo libre, como aquí en los Estados Unidos. Francia, Bélgica, los Países Bajos y luego sobre todo la República Federal Alemana. Entonces la República Federal Alemana era la zona Alemania donde se habían juntado las zonas británica, americana y francesa, y era un país de tipo capitalista. Luego, esto es particularmente importante porque Berlín, que estaba en la zona comunista, también se había repartido, con lo cual Berlín tenía una zona capitalista y estaba dentro de la zona comunista. Al principio esto no era ningún problema porque los comunistas, la Unión Soviética, dejaba pasar suministros, comida, etcétera, etcétera, entonces no pasaba absolutamente nada. Pero en el 48 habrá un problema porque los rusos, la Unión Soviética, bloqueará Berlín. Bueno, aquí tenéis una viñeta de la época donde básicamente refleja la idea del telón de acero que acabamos de ver. Fijaos que tiene Francia un interrogante porque en Francia el Partido Comunista Francés era de los más potentes y se pensaba que podía haber una revolución. Aquí tenemos a Stalin, que se le representa siempre con una pipa, etcétera, etcétera, ¿vale? Está intentando colocar pues banderas comunistas en Austria y en Suecia, que al final no lo conseguirá. Bueno, al final, curiosamente, se llega a una situación que Churchill y Stalin habían llegado durante el conflicto. Una vez en el 44, que Churchill voló hasta Moscú y en una servilleta escribieron unos porcentajes donde se decía qué porcentaje de dominio le correspondería a cada país. En esa famosa servilleta aparecían Rumanía, Unión Soviética 90%, aliados 10%, ¿no? Es curioso porque se mantienen bastante después de la guerra. Churchill siempre dijo que Stalin había respetado el acuerdo. Si os fijáis en la parte de abajo pone Grecia, ¿no? Donde la Unión Soviética tenía el 10% y aliados el 90%. Stalin nunca ayudó al Partido Comunista griego, a la guerrilla comunista. Y aquí llegamos a la crisis de Berlín, que se conoce como, es un poco el hito que marca el principio de la Guerra Fría. En el 48 Berlín estaba aislada de la zona comunista y no dejan entrar suministros. Entonces, los americanos, en principio, hubo algún militar que propuso forzar la entrada. Si intentaban forzar la entrada de alimentos con tanques o a lo bestia, pues hubiera habido Tercera Guerra Mundial seguro. Al mismo tiempo, si no forzaban la entrada, se tendrían que ir, porque no podían alimentar una ciudad tan grande, no podían alimentarla sencillamente. Así que se optó por una solución bastante curiosa, que es el abastecimiento aéreo o el airlift, como le llaman. Entonces, los Estados Unidos y el Imperio Británico en menor medida juntaron todos los aviones que tenían, que eran muchos, y comenzaron a alimentar a Berlín por el aire. Entonces, se habla de que en el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, aterrizaban aviones cada 7 minutos. Vale, esto es una proeza increíble que hoy en día no sé hasta qué punto sería posible, porque para alimentar una ciudad hace falta camiones, trenes. Estamos hablando de alimentos y de carbón en pleno invierno. Y los americanos consiguieron abastecerla durante un año a través de aviones. Entonces aquí tenemos a niños berlineses observando los aviones que aterrizaban todo el tiempo. Los rusos, los soviéticos, básicamente aceptaron la situación y no hostigaron a los aviones demasiado. Estos aviones aterrizaban en el aeropuerto de Tempelhof, que hoy en día es un parque precioso en Berlín,
¿vale? Que todavía se puede visitar. Pues entonces con la crisis de Berlín se marca oficialmente el inicio de la Guerra Fría. A partir de ahora ya no habría amistad entre soviéticos, británicos y americanos, ¿no? Sino sería un periodo de tensión que duraría básicamente hasta la década de 1980.